cielos y a terra, cubiertos de gloria, universo entero, aclamo, Señor. Unamos las voces, os anxos do ceo, cantemos ya meu Redentor. Tomad y comed vosotros de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena como el cáliz, dando gracias de nuevo a todos los discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos nosotros para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y carne de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y como el Papa Benedicto, nuestro obispo Julián, todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su intervención por la tradición. Acuérdate de tu hijo Juan Manuel, que por fe libera y
invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédele crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, Santa Rita, y cuando siguieron todos los santos de los cielos, merezcamos en el Hijo de Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, comed y bebed, a ti Dios Padre omnipotente, de la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía de la comunión, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, podemos juntos, con toda devoción, como el Señor nos ha enseñado, rezar esta misma oración que nos Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros ofensas, como también líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz y nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras buscamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, y Cristo sus apóstoles, la paz de Dios y paz con todos. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tus palabras, concédele la paz y la unidad. Tu Cristo y reino en los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con deseo de ser todos constructores de paz, como era la familia de Santa Rita y la misma Santa Rita, demos fraternalmente la paz. En la tierra y en el cielo, y en la luz de mi hogar, en el alma y en la sombra, reine siempre tu paz. Hacia ti ante el Señor, tiendo mi mano, con amor y ansias de paz. Con Señor en el mirar de nuestras almas, el azul sueño de paz. Que sea Jesucristo nuestro Salvador, la eterna Dios que quita el pecado del mundo. Los invitamos a hacer la visita.
presente na vida, fiarme de ti sen temer, levar unha luz acendida, querer deixarse querer. Abrirche se festas na porta, deixarte sentar no meu lar, saber o que oírte me aporta, quedarme contigo a velar, hallarte presente na vida, fiarme de ti sen temer, levar unha luz acendida, querer deixarse querer. Renovamos, Señor, el grado de ustedes que celebramos en conmemoración de Santa Rita y a nosotros la paz y la salvación de casa. Jesucristo, Señor, Señor, que es con nosotros. Bueno, antes de dar la bendición, primero que nada vamos a dar un aplauso a Juan. Como que dixemos outro día, os nenos de Portosí e as nenas que están por aí, que a partir de agora xa son adultos, agora xa se ponen na fila para ir no lugar. Pois Juan a partir de hoxe tamén xa se pon na fila para ir no lugar. Agora xa un paso máis. Bueno, despois de felicitar a Juan, pois vamos a fazer a procesión con Santa Rita. Entonces, se vos ides acercando, as persoas que cuidades de banda, necesitamos 4 para Santa Rita e outros 4 para a Virgen do Rosario. Vamos a fazer a procesión, como sempre, ao volver, cantamos un canto, facemos a oración de Santa Rita e máis damos a bendición que facemos, a bendición das rosas. Entonces, repito, a bendición das rosas, o vir de volta,